Bienvenidos. Mi tarea en el día de hoy es hablarles acerca de los biomarcadores de fluido corporal en esclerosis múltiple con un enfoque especial en la cadena ligera de neurofilamentos. Estos son mis conflictos de interés. Y esta es un poco la sinopsis. ¿Por qué necesitamos los biomarcadores de fluido corporal para la esclerosis múltiple? Bueno, idealmente nos interesa contar con biomarcadores diagnósticos, porque sabemos que para esclerosis múltiple necesitamos un diagnóstico de exclusión. Por supuesto, también necesitamos biomarcadores de pronóstico para tratar de decidir el mejor tratamiento para los pacientes, y además nos gustaría contar con un buen monitoreo de enfermedad y del tratamiento. Necesitamos biomarcadores en este sentido también, biomarcadores que puedan detectar de alguna manera estos parámetros tan difíciles y tan sutiles también como la neurodegeneración. No tenemos tratamiento para la neurodegeneración justamente porque tampoco contamos con un biomarcador y una medición accesible, asequible, simple, especialmente en esta perspectiva. Voy a analizar entonces algunos de estos posibles biomarcadores que se están desarrollando específicamente con este propósito. Y por supuesto el primero son los neurofilamentos. Los neurofilamentos son proteínas que están presentes exclusivamente en el sistema nervioso central y periférico. Se trata de un biomarcador que no es capaz de distinguir entre el daño central o periférico. Está presente en los axones, así que es más sensible todavía al daño axonal, pero también está presente en la médula. Y aquí también, como podemos ver, es difícil de alguna manera poder atribuir, digamos, un cierto incremento en los neurofilamentos, ya sea en un u otro proceso patogénico. Otro biomarcador recientemente introducido es la proteína acídica fibrilar glial, que se trata de otra proteína de filamento intermedio que de alguna manera se expresa en los astrocitos, y no solamente se expresa durante el desarrollo, por ejemplo, en las células madre, sino que también se lo puede atribuir en la mayoría de los casos expresado en astrocitos y claramente, como podemos observar aquí, esto es lo que se representa cuando tenemos alguna patología en astrocitos. Se ve aumentado. Además, otra proteína conocida que se observa en la enfermedad neurológica INM, por supuesto, es la proteína tau. Tau es una proteína asociada a los microtúbulos. Entonces, una vez que está en el citoesqueleto, se expresa específicamente, aunque no exclusivamente, en las neuronas del sistema nervioso central. Pero sí se asocia con las patologías de tau, en donde encontramos formas hiperfosforiladas de tau como agregados insolubles, y es una de las características patológicas. Pero bueno, se encuentra también en incrementos en EM. Por último, en esta lista de marcadores solubles que se han explorado recientemente para esclerosis múltiple, bueno, la proteína Chi3L1 es una glicoproteína, por lo tanto, no se trata de una proteína citoesquelética, pero especialmente está asociada a procesos inflamatorios.
en procesos como fibrosis, por ejemplo. Entonces sí se ha explorado también este tipo de glicoproteína en relación con este fenómeno. ¿Y por qué hablamos de esta exploración, ¿no?, de los biomarcadores de fluido corporal recientemente, en esta gran cantidad de papers que encontramos en la literatura y que de alguna forma están planteando estas esperanzas, podríamos decir, en la comunidad clínica? Bueno, esto se debe justamente a que recientemente las tecnologías muy sensibles se han desarrollado, y también proteínas como por ejemplo la S100B, que puede detectarse, ¿no? Esta es una proteína astrocítica expresada por astrocitos y los vasos sanguíneos, y esta puede detectarse gracias a tecnologías como SIMOA o la electroiluminiscencia. Entonces estamos hablando justamente de este tipo de ensayos que nos permiten pasar a la siguiente generación o a la próxima generación de sensibilidad. Vamos a revisar un poco lo que conocemos hasta ahora acerca de esta cadena ligera de neurofilamentos y otros marcadores, biomarcadores, en términos de poder o potencia diagnóstica, especialmente pronóstica también. Si hablamos de diagnóstico, podríamos anticipar que, en primer lugar, si hablamos de esclerosis múltiple, nos gustaría, por supuesto, tener biomarcadores que nos puedan, de manera desambigua, indicar justamente el diagnóstico, pero desde el punto de vista clínico, el diagnóstico correcto en realidad no es el problema principal. Por supuesto que esto no significa que no exista una oportunidad para tener estos biomarcadores diagnósticos que se necesitan, especialmente cuando tratamos de diferenciar en este campo de estudio a la esclerosis múltiple de otras enfermedades que muchas veces se han clasificado como variantes de esclerosis múltiple, como la neuromielitis óptica, este trastorno, este espectro, digamos, que bien conocemos. Por lo tanto, en este sentido, sí contamos con biomarcadores líquidos, anticuerpo, aquaporina 4, por ejemplo, pero también hay otros que se han anunciado en algunas publicaciones y los pueden encontrar también en los artículos de congreso asociados a biomarcadores, que ya conocemos que actúan en los neutrófilos y son capaces de definir estos subtipos nuevos y logran diferenciar entre ellos de la esclerosis múltiple. Entonces, aunque haya dicho que no hay tampoco un lugar, digamos, tan central de estos biomarcadores, sí suponemos que en un futuro cercano habrá biomarcadores en este sentido que nos puedan ayudar como herramientas que nos ayuden a distinguir la esclerosis múltiple de la neuromielitis óptica, por ejemplo, y similares trastornos. Ahora, ¿qué pasa con el pronóstico? Claramente necesitamos más biomarcadores de pronóstico, especialmente si pensamos en los síndromes clínicamente aislados. Queremos marcadores que sean capaces cada vez más de indicar con claridad a aquellos pacientes que no solamente van a convertir a EM, sino también anticipar a aquellos pacientes que necesitarán un tratamiento agresivo inmediato, justamente porque tienen marcadores pronósticos que nos ayudan a indicar la forma severa de la enfermedad, ¿no? Y ya sabemos qué tan importante sería poder aprovechar esa ventana de oportunidad, especialmente al inicio de la enfermedad, para cambiar dramáticamente la calidad de vida de estos pacientes.
Y la cadena ligera de neurofilamentos tiene un valor pronóstico. Aquí tenemos un estudio multicéntrico muy importante, muy grande, con una gran cantidad de pacientes que participaron y nos indica los FC, los que se convierten rápidamente, estos pacientes con síndrome aislado clínicamente y convierten en los primeros 2 años a la enfermedad definida clínicamente, ellos tienen, por supuesto, para ellos tienen un valor alto como marcador en los neurofilamentos ligeros, en plasma y suero, y los no convertidores también. Publicamos un paper, como pueden observar aquí, en donde se observa el aumento del nivel de NFL, neurofilamentos ligeros, y cómo aumenta el hazard ratio a la conversión en pacientes con EM definida. Pero también pueden apreciar, los valores son, sin dudas, se superponen, entonces no se pueden utilizar estos biomarcadores para decidir simplemente si tal o cual paciente será un paciente que se convierta rápidamente o no. Entonces, hablamos de la NFL como un neurofilamento ligero que tiene un rol, sin dudas, pero podremos decir que es una herramienta que acompaña junto con otros parámetros que tenemos que considerar, sin dudas. Fíjense, aquí tenemos más gráficos que muestran las lesiones y demás que nos van a orientar a tomar la decisión. ¿Y qué sucede con el monitoreo de la enfermedad, ¿no? De la actividad de la enfermedad? Bueno, ¿qué sucede entonces con poder interceptar, medir la actividad de la enfermedad que tanto necesitamos? Como les decía en mi presentación, en mi introducción, lo que nos gustaría observar es un biomarcador que sea capaz de medir la neurodegeneración. Sabemos que tenemos muchos biomarcadores que son capaces de detectar la actividad inflamatoria y tenemos tratamientos muy eficientes que también de manera absoluta son capaces de ayudarnos para tratar eventos inflamatorios. Lo que todavía estamos necesitando de manera clínica en términos de biomarcadores es un biomarcador que sea capaz de medir la neurodegeneración. Entonces, a partir de ahí podríamos desarrollar los tratamientos dedicados específicamente a eso. Sin dudas, los neurofilamentos, nuevamente, por su naturaleza, serían un biomarcador de daño tisular y se ha propuesto justamente como biomarcador específico en este sentido. Y les muestro, en este caso, datos muy recientes que justamente indican que el nivel de neurofilamentos en suero están asociados, ese nivel, con las medidas de neurodegeneración. Entonces pueden observar aquí, en este paper, con el adelgazamiento que se mide a través de la OCT, aquí la curiosidad es que esta medida es independiente de los componentes inflamatorios. Y eso es muy interesante. De este paper, The Brain, de nuestro grupo, podemos entender, y lo demostramos justamente, cómo la medición de la neurodegeneración por OCT es independiente de los biomarcadores inflamatorios. Entonces sabemos que está asociado al adelgazamiento de la capa que se observa muy bien en la OCT, y esto no es redundante con la inflamación y es uno de los biomarcadores que se sugiere para medir muy bien la neurodegeneración. Y también tenemos una gran cantidad de papers que también muestran la importancia del neurofilamento ligero y cómo está asociado específicamente al daño neuronal. Por lo tanto, esto es un reaseguro
Muestra cómo el neurofilamento ligero también está aumentado cuando hay un daño neuronal agudo, este paper clásico del grupo que tanto conocemos. Y también observamos aquí la proteína acídica fibrilar glial que está asociada, ¿no?, a la disminución de la sustancia gris. Y por supuesto está asociado también con el daño neuronal agudo, pero además este tipo de biomarcadores, tanto el NFL y la proteína acídica glial, están asociados a un aumento de la atrofia cerebral medida justamente por el adelgazamiento de la sustancia gris cortical en ese paper. En este sentido, por lo tanto, y este fue uno de los principales esfuerzos para lo que tiene que ver con la alianza de EM progresiva, se exploró la posibilidad de utilizar un NFL como marcador para la neurodegeneración. Así se podría utilizar como resultado secundario o para validarse como un resultado final en ensayos clínicos que tengan que ver justamente con las formas progresivas de la enfermedad. Este es un paper de consenso publicado por la Alianza de EM Progresiva. Acá se indica justamente cuáles son las necesidades en términos del conocimiento que se necesita, pero también se destaca en esta tabla todos los ensayos clínicos sobre EM progresiva en donde los neurofilamentos se han utilizado para la investigación y han demostrado que son capaces de mostrar tanto un éxito parcial como los fracasos o las fallas de las intervenciones terapéuticas, de las experimentaciones, y tenemos también un pedido de apoyo a la FDA al uso de los neurofilamentos, a poder utilizarlos como medida de resultado en los ensayos clínicos. Este es el apoyo que se ha otorgado recientemente, fíjense, el 25 de mayo, así que es un logro muy importante para la alianza de EM progresiva. Muy bien, para concluir, rápidamente, ha sido esta una reseña muy puntual de todos estos biomarcadores de fluido, de líquido, y como pueden ver, aquí tenemos otro metaanálisis de estos marcadores. Acá se resumen en este paper con una tabla muy específica que indica que los neurofilamentos siempre son un muy buen biomarcador cuando queremos comparar EM versus otras formas de enfermedad neurológica. Y son totalmente ciegos, diríamos, para el proceso patogénico subyacente. Son capaces de distinguir las formas y además es muy interesante porque se ve un aumento en los neurofilamentos en la forma progresiva comparado con la remisión. GFAP es interesante este marcador porque está aumentado también aquí, tanto en la forma progresiva y quizás la combinación de los neurofilamentos y la proteína acídica pueda ser una buena combinación de marcadores para identificar la neurodegeneración. Tau también tiene buenos valores P, pero si se fijan el tamaño de efecto, bueno, en ese caso es relativamente bajo, y la Chi3 y la S100, bueno, son un poco menos prometedores como marcadores, pero de todos modos creo que es muy importante tener en cuenta que los neurofilamentos pronto van a ser parte de la práctica clínica rutinaria, GFP.
Los nuevos biomarcadores diagnósticos nos ayudan a distinguir, por supuesto, la enfermedad neuroinflamatoria de EM, pero creo yo que también es muy relevante pensar que las nuevas tecnologías ya han permitido el desarrollo de estos biomarcadores y que van a ayudarnos a identificar biomarcadores nuevos y más específicos. Biomarcadores que nos ayuden, en definitiva, a llegar a un patrón de biomarcadores cada vez más complejos y específicos para finalmente contar con la posibilidad de, aunque no sea un biomarcador, varios que nos ayuden a medir la neurodegeneración en tiempo real a nivel individuo. Este es el objetivo del futuro. Muchas gracias a todos por su atención.